Como se ha venido diciendo todos estos días, Bitácora de Libros no está pensado como un festival de masas, sino un festival de pequeñas píldoras delicadas para que haya variedad, haya oferta, diversidad de géneros y las personas que aman la literatura pues tengan la oportunidad de disfrutar de cada uno de ellas. Y hoy es un día importante porque recibimos a la Academia de Buenas Letras de Granada. Estamos muy agradecidos a ellos, a la Academia, primero por el premio que nos otorgó el pasado año, el Premio Francisco Izquierdo de Literatura, pero también por ese vínculo que llevamos manteniendo unos cuantos años atrás, gracias también a la intersección de don Antonio Chicharro, presidente honorífico de la institución. Como digo, hoy es un día importante porque bien lo sabe Antonio Chicharro que llevo tiempo haciendo hincapié en que pueda ocurrir y que haya un pleno de la Academia aquí en Motril, porque sí es cierto que ante el panorama que tenemos social, la Academia y las Reales Academias parecen instituciones enquistadas en el tiempo, ¿no? Instituciones retrógradas, pero conscientes de que eso no es así. Hace unos 3 años el propio Antonio Chicharro nos ofreció una conferencia sobre la utilidad de las academias y las Reales Academias, y nosotros somos testigos de primera mano de esa utilidad, porque gracias a la Academia y a ese continuo desvelo y asesoramiento y fiscalización, por qué no decirlo, de todo lo que hacemos a través de la figura de Chicharro, como digo, nos permite mantener el nivel que mantenemos de calidad, el nivel programático y ese pulso de literatura de primer nivel. Entonces, por eso estamos muy agradecidos. Yo personalmente hoy estoy inmensamente feliz de que estén aquí. Tengo que excusar la presencia de la alcaldesa, que quería estar aquí para recibirlos oficialmente. No ha podido ser a última hora. Y de la misma forma, agradecer al Ayuntamiento de Motril en su colaboración, la cesión de los espacios que nos está dejando, el Centro de Arte Hernández Quero, donde estamos, el Teatro Calderón, con la obra del otro día. Y agradecer también al resto de patrocinadores sus aportaciones, su colaboración, y por supuesto al puerto de Motril. Nos acompaña el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, porque el puerto de Motril es, junto a la Academia, si el aula de pensamiento tiene 2 pulmones, uno es la Academia y otro es el puerto de Motril. Eso es así. Los que estamos aquí lo sabemos. Y tiene más órganos, como el resto de nuestros patrocinadores, algunos órganos vitales como el Camping Playa de Poniente, pero como digo, Bitácora de Libros es una realidad gracias al puerto de Motril, y Refugio de Verso es una realidad gracias al puerto de Motril, y de ahí su nombre, porque cuando no teníamos dónde meternos, nos abrió las puertas y pudimos refugiarnos allí. Allí salió el nombre. Así que muchísimas gracias, presidente, por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos aquí, y le voy a ceder la palabra también porque la Autoridad Portuaria de Motril, como autoridad y representante del Ministerio aquí en Motril, pues también quiere decir algo. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, Gerardo. El Refugio de Verso fue un inicio, pero también este festival, que antes era mucho más humilde, que ha ido creciendo poco a poco, tiene un nombre puramente marinero, ¿no? Ya sabes que la bitácora es ese elemento que hay al lado del timón, donde se guardan las artes de navegación, y también está el cuaderno
el famoso cuaderno de bitácora, que es donde se reflejan todas las incidencias que hay en una navegación, ¿no? Secularmente. Ahora los GPS hacen casi todo el trabajo. Bueno, yo simplemente quiero poner en valor la labor que se está haciendo por parte del aula de pensamiento, en primer lugar, ¿no? Porque bueno, esto es un evento más, hay muchísimo durante todo el año, muchísimo, casi uno semanal, de media, más de 50, y son actos pues que no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente, la verdad es que tienen una trascendencia para nosotros enorme, ¿no? De ahí el apoyo del puerto a este tipo de iniciativas culturales que siempre vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, porque son base de la formación y también de la libertad de las personas, ¿no? El conocimiento lleva a la libertad. Y ya pues daros el saludo, ¿no? a todos los académicos que estáis hoy aquí, al presidente de la academia, el presidente honorífico, y a todos los que estáis aquí, porque creo que es algo inédito, ¿no? Es la primera vez que la academia viene a Motril y más pues a un acto de esta relevancia, ¿no? A muchos de vosotros ya tengo el gusto de conoceros y a los que no, pues nos iremos conociendo. Así que muchísimas gracias. El puerto lo tenéis a vuestra entera disposición, como no puede ser de otra manera, y os damos la bienvenida a nuestra ciudad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y quisiera empezar pues con un capítulo de agradecimientos. En primer lugar, quisiera agradecer muy efusivamente a Gerardo Martín Rodríguez, director del Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos, la invitación a presentar las últimas publicaciones de la Academia de Buenas Letras de Granada en la Bitácora de Libros, Festival de Ingenios Literarios y de las Artes. Del mismo modo, quisiera felicitarle una vez más por la excelente labor de difusión cultural que lleva a cabo la asociación, reconocida, entre otras instituciones, como él ha dicho, por la Academia de Buenas Letras de Granada, que el año pasado pues, le concedió el Premio Francisco Izquierdo de Literatura Granadina en su 20ª edición. Y, por supuesto, he de expresar también mi agradecimiento a mi querido amigo y compañero de Academia, Antonio Chicharro Chamorro, presidente de honor de la Academia de Buenas Letras de Granada, uno de los padres fundadores de nuestra Academia, por haber hecho posible este encuentro. Y, por supuesto, también quiero agradecerle las palabras inmerecidas, al menos en lo que a mí se refiere, que ha pronunciado sobre mi persona. También, aunque ya se ha ausentado, ya lo ha explicado él por qué, también quisiera agradecer la presencia aquí de José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, que prestigia este acto. En este recinto que trae de alguna manera recuerdos del viejo esplendor de Motril como emporio azucarero, un palacete del siglo XVII que ha quedado perfectamente rehabilitado y que es también al mismo tiempo un centro de arte dedicado a un pintor granadino y escultor, José Hernández Quero. Por cierto que cuando oigo hablar de la Asociación Francisco Javier de Burgos, pues me resulta muy familiar, porque cuando yo voy a clase en la Facultad de Derecho, como ustedes sabrán, hay 3 claustros, los 3 llevan nombres de juristas o de pensadores granadinos. Uno es el del Padre Suárez, la entrada principal, luego el Patio Hinojosa, al que da mi departamento, el padre fundador de la historia del derecho en España, y por último el patio Francisco Javier de Burgos, que es el que se abre a la calle Duquesa. De manera que para mí ha sido siempre pues, un personaje muy cercano, muy familiar, desde los lejanos tiempos en los que yo era estudiante de la Facultad de Derecho, y ya veía yo allí en una placa de mármol grabado con pintura roja el nombre de Francisco Javier de Burgos,
y del Olmo, motrileño de pro, autor de la División Provincial de España, que en buena medida sigue siendo la que él proyectó, y luego ministro de Fomento, y prácticamente podemos decir que es, ya que hablamos de padres fundadores, pues el padre fundador de la administración española en el siglo XIX. Me parece muy bien recordar el nombre, evocar el nombre de Francisco Javier de Burgos aquí en Motril con una asociación que lleva tan honrosamente su nombre. Pues bien, como ha dicho ya Antonio Chicharro, la colección Mirto Academia, publicación de la Academia de Buenas Letras de Granada, editada por Alulia, muy cerca de aquí, en Salobreña, ya ha alcanzado los 125 títulos y a finales de año, ¿verdad?, le pregunto al bibliotecario, tendremos ya también probablemente 5 libros más. Habremos llegado a los 130 volúmenes. Yo creo que esta colección es un poco como el buque insignia de la Academia y, como ha dicho anteriormente Antonio Chicharro, el dinero, la subvención nominativa para gasto de funcionamiento que recibimos de la Junta de Andalucía lo empleamos fundamentalmente en el capítulo de publicación de libros. Y es para nosotros lo más honroso, el capítulo más honroso de gasto que podemos hacer. Debe subrayarse el hecho de que en la colección, que está a cargo del bibliotecario, que cuida con exquisito esmero, publican tanto académicos numerarios como supernumerarios, de honor, de correspondientes, tanto nacionales como extranjeros, tanto españoles como extranjeros. Y precisamente en esta ocasión, en estos 5 libros que vamos a presentar de Mirto Academia, figura la obra de un poeta argentino, Guillermo Eduardo Pilía, Orfandad de los libros, que es un poeta argentino, de La Plata. Por tanto, Mirto Academia contribuye a divulgar la literatura escrita en castellano en ambas orillas del Atlántico. Podríamos decir que poesía, narrativa y ensayo lingüístico y literario se dan cita en estos últimos 5 volúmenes de Mirto Academia. A propósito de la literatura con mar de fondo, una aproximación tematológica de José Rienda Polo reúne 4 estudios dedicados al mar como tema literario, precedidos de una introducción. En primer lugar, el mar en el romanticismo español, prestando atención a la canción del pirata de José de Espronceda y a la pesca de Gaspar Núñez de Arce, Juan Ramón Jiménez y su diario de Poeta y Mar, diario de un poeta recién casado, 3 enclaves de poesía atlántica, Ramón Pérez de Ayala, Tomás Morales y Alonso Quesada, y lengua materna, creación literaria y mar en el poema El ensimismado, El contemplado de Pedro Salinas. Trenes de Miguel Arnas Coronado, nos va a leer algún fragmento de su libro, se compone de 3 narraciones sobre sendos viajes en tren, a medio camino entre la memoria y la ficción. Diciembre de 1939. Un tren avanza, lento, sin prisa, a través de la llanura nevada. En uno de sus vagones viaja Ángel Arnas, antiguo soldado de la República, refugiado en Francia, para trabajar en la línea Weygand. Podríamos calificarle como el viaje de la derrota. Agosto de 1964. Un adolescente emprende un viaje desde Puigcerdà en tren a Barcelona y vuelve en busca de un objeto olvidado que el autor no recuerda bien de qué se trataba, si unos prismáticos, un bañador o un libro, pero lo importante es el viaje. ¿Por qué? Porque se convierte en un rito iniciático. Y septiembre de 2015. El narrador escribe frente a una pantalla táctil mientras regresa de Barcelona a Madrid en un tren de alta velocidad, mientras recuerda la visita a su antiguo amigo Custodio, un exiliado, en el sentido que otorgaba esa palabra María Zambrano, alguien expulsado de su propia casa. Ensayos lingüísticos y literarios de José Luis Martínez Dueñas, que no ha podido acompañarnos porque tenía problemas de agenda. Es, en palabras de su autor, una recopilación de artículos escritos en diferentes momentos y que suponen distintas etapas de su vida universitaria,
ha sido catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de Granada, y la proyección de esta vida universitaria sobre su forma de entender los libros y la lectura. Dividido en 8 capítulos, el libro versa sobre materias tales como la lingüística de la escritura, el contacto entre lenguas, la Costa del Sol en su historia, 3 novelas sobre Jerez y sus bodegas, la bodega de Vicente Blasco Ibáñez, la bodega entrañable de los hermanos José y Jesús de las Cuevas, Velázquez Gastelu, y 2 días de septiembre de José Manuel Caballero Bonal. O el discurso jurídico en relación con la historia, la retórica y la imagen, lo que subraya el carácter interdisciplinar del libro. Orfandad de las cosas, he hablado de él antes, de Guillermo Eduardo Pilía, académico correspondiente, como he dicho, en La Plata, es un libro de poemas agrupados en 6 secciones: Las cosas me reclaman, La noche estrellada, Por los labios suele herir la herida, Atardecer sobre el mar de Ansenuza, Lo bello y bueno, Lo que vive en gratuidad, Albur de la memoria y El pan y la saliva. Las cosas, huérfanas de sustancia, buscan quien las nombre, mendigando encarnarse en el lenguaje. Porque aquello que vive sin palabras, dice Pilía, es como si viviese la mitad. El poeta las nombra y les da forma, pero tal vez el poeta solo exista porque las cosas lo reclamen. Con alcances de Umubia, de Antonio Carvajal, ya lo ha presentado excelentemente Antonio Chicharro, yo no voy a añadir nada, lo ha hecho muy bien, es un admirado poeta, le conozco desde hace muchos años y siempre he admirado su poesía. Me siento incapaz de decir algo sobre él, algo nuevo. Diré algo y trataré de leer, le he pedido permiso para leer un fragmento del poema que da inicio a este poemario, compuesto por 103 poemas inéditos, ¿no?, y agrupados en 8 secciones. No sé si a estas alturas tiene sentido que yo explique lo que significa Umubia, que es un neologismo ideado por Antonio Carvajal, compuesto de 2 vocablos, creo que humus y lluvia, que sirven para describir ese olor orgánico, vivo, que exhala la tierra en contacto con la humedad, cuando después de una larga sequía caen las primeras lluvias. Y voy a dar lectura sencillamente al poema con el que se abre el libro, titulado precisamente Pórtico, precedido de una cita de Melchor Fernández Almagro, donde elogia la estética de la brevedad expresiva. Siempre es nueva bajo el sol si es flor de entendimiento. Más de un siglo hace que abrió luz de regreso. Como tras largas sequías, es nueva bajo la luna la floración de la tierra suave de Umubias. Presentamos también el académico obsequio, primer título de la colección Mirto Patrimonio Literario, cuya coordinación ha corrido a cargo también de José Abad, nuestro bibliotecario, y con esta nueva colección la Academia pretende recuperar obras inéditas, olvidadas o de difícil acceso en el mercado editorial vinculadas a la historia o la literatura de Granada. No solo la literatura, sino también hemos abierto nuestro ámbito a obras de historia a cargo de académicos o de especialistas de reconocido prestigio. ¿Y por qué hemos elegido precisamente el académico obsequio para inaugurar esta nueva colección? En primer lugar, porque se trata de una obra prácticamente desconocida fuera del restringido círculo de los especialistas, de los estudiosos. En segundo lugar, porque el texto no se reeditaba desde que saliera de las prensas en 1685. Y por último, pero no menos importante, porque publicando esta obra de nuevo contribuíamos a esclarecer la historia de las academias literarias de Granada durante el siglo XVII. Unas academias efímeras, de circunstancias, aún no institucionalizadas, que se reunían ocasionalmente bajo el patronazgo o mecenazgo de la nobleza local,
pero cuyos trabajos literarios han llegado hasta nosotros gracias a la imprenta. Y es lo que ha ocurrido con el académico obsequio de 1685, cuyo título también tenía un valor simbólico para nosotros, porque era ofrecer al público lector una obra que, como digo, informa sobre las academias granadinas en el siglo XVII. Y entre la celebración de una academia y la publicación de los trabajos literarios de esa academia no solía mediar demasiado espacio, de manera que estas academias impresas operaban como una especie de relaciones de sucesos, narrando acontecimientos inmediatos. El académico obsequio se celebró en las casas y bajo el patrocinio de don Alonso Verdugo de Albornoz, primer conde de Torrepalma, a la sazón corregidor de Granada, cuyo retrato, no tengo aquí el libro a mano, me hubiese gustado tener un ejemplar, pero en fin, cuyo retrato, pintado cuando él era un niño por Zurbarán, en 1635, ilustra la cubierta del libro. Don Alonso pertenecía a una nobleza de privilegio, que había obtenido el título en fecha reciente, en 1680, en remuneración a los servicios prestados a la monarquía. Los Verdugo fueron un linaje muy vinculado al despliegue de las academias en Granada durante los siglos XVII y XVIII. Precisamente un nieto de Alonso Verdugo de Albornoz, Alonso Verdugo de Castilla, tercer conde de Torrepalma, será el mecenas y animador de la llamada Academia del Trípode, que se despliega a mediados del siglo XVIII. Y por otra parte, Torrepalma, el tercer conde de Torrepalma, será miembro cofundador de la Real Academia de la Historia y académico de número de la Española y de la de Bellas Artes de San Fernando. Por tanto, una extraordinaria importancia la que tiene esta familia Torrepalma, y por eso también importaba publicar esa academia organizada bajo el mecenazgo de este corregidor de Granada, Alonso Verdugo de Albornoz. Para preparar la edición de este libro se han utilizado 2 copias digitalizadas procedentes del repositorio institucional de la Universidad de Granada, de la biblioteca y en particular del Fondo Antiguo, y también se ha utilizado otra copia que se encuentra en la Biblioteca Digital Hispánica perteneciente a la Biblioteca Nacional de España. Cuando haya sido necesario se ha consultado directamente el texto original conservado en la Biblioteca Universitaria de Granada para esclarecer lecturas dudosas. Se ha procurado respetar lo más fielmente la grafía y la acentuación originales sin modernizarlas, aunque se han resuelto las abreviaturas. Nuestra edición del académico obsequio se acompaña de un estudio documentado y exhaustivo de Inmaculada Osuna, profesora de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid, una de las máximas especialistas en la investigación del entorno poético granadino del siglo XVII y sobre la poesía de proyección ciudadana, justas poéticas, academias y poesía de circunstancias. Baste citar su tesis doctoral, publicada como monografía en 2003, Poesía y Academia en Granada en torno a 1600, La Poética Silva. El volumen se enriquece con un ensayo del poeta, narrador y académico de número de buenas letras, Fernando de Villena, autor de relevantes estudios sobre la producción literaria en los siglos áureos, y podríamos decir que solo un artista del lenguaje como él, extraordinariamente familiarizado con los registros estilísticos del barroco, podía ofrecernos un texto tan delicioso como una celebración nupcial barroca en la Granada de 1685. Quiero también expresar mi gratitud a Bárbara Lamónica por haber revisado minuciosamente la transcripción del Epitalamium latino que cierra el académico obsequio. Realmente ha tenido que rehacer de nuevo el texto, era un texto enrevesadamente mal impreso, y gracias a ella hemos tenido la edición completa, porque llegamos incluso a pensar en renunciar al Epitalamium, pero es una joya que cierra el libro en latín. Y también quiero agradecer públicamente a Jaime Lechuga
Rodríguez del Castillo por haber diseñado el logotipo de la nueva colección, Mirto, Patrimonio Literario, donde figura un personaje femenino y también el mirto, que es nuestro símbolo corporativo, el mirto. A todos ellos, muchas gracias por haber hecho posible la edición de este académico obsequio, primer volumen de la colección Mirto, Patrimonio Literario, y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y su atención. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor bibliotecario de la Academia, don José Abad. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero sumarme a los agradecimientos del señor presidente, a nuestros anfitriones, a la gente que está aquí presente hoy, que ha dedicado parte de su tiempo a acompañarnos, a compañero académico Antonio Chicharro por sus palabras siempre generosas, etcétera, etcétera. Yo quiero empezar haciendo una pequeña puntualización. Yo soy una especie de recién llegado, pero no digamos, porque sea demasiado más joven, sino porque quizá he hecho menos cosas que el resto de compañeros, ¿no? Yo me incorporé a la Academia en el año 2021. Todavía me pregunto que si merecidamente, pero aquí estoy, ¿no? Ocupo el cargo de bibliotecario desde 2022, o sea, sí, desde hace 2 años y pico, ¿no? Tomando el relevo del poeta José Gutiérrez, ¿no? Que me marcó un poco el camino que tenía que seguir para desempeñar este cargo. Yo he hecho ya, espero que no repetirlo demasiado, un chiste, ¿no? Cuando me propusieron hacer de bibliotecario, a mí me hizo mucha ilusión porque lo veía como digamos, una ocupación muy borgiana, ¿no? Borges quizás me apasiona, fue bibliotecario. Lo que ocurre es que al final me he encontrado un cargo un poco kafkiano. O sea que Kafka no fue bibliotecario, pero creo que acuñó o sea, nos prestó su adjetivo para ciertas situaciones que se suelen dar. En general nadie me da demasiados problemas, ¿no? Pero hay situaciones un poco extrañísimas, muy, muy extrañas. Bien, en calidad de bibliotecario quiero hacer un repaso, un recuento de cuáles son nuestras publicaciones. O sea, quiero demostrar cómo se gastan los dineros, que se gastan bien, quiero decir, ¿no? que van a donde tienen que ir. Realmente tenemos 4, digamos, series de publicaciones principales. O sea, realmente serían 3 colecciones en volumen y una 4ª colección de discursos que recogen los discursos que se pronuncian en junta pública los distintos miembros, y que de todas formas también ha llegado ya al número 108, ¿no? Si contamos el discurso que tendrá lugar el próximo 20 de octubre, que es cuando inauguramos el próximo año académico. Estos discursos no se comercializan, es una tirada bastante más limitada que el resto y no se comercializan. Luego tendríamos 3 colecciones principales. Por un lado está la colección Mirto Academia, esta sí se comercializa y la tenéis aquí afuera. Era mi obligación como bibliotecario decirlo, que creo que están publicados con exquisito gusto por la editorial Alulia, lo decía el señor presidente, aquí vecina nuestra, que tiene su sede en Salobreña, y que ya ha alcanzado el número 125. Precisamente con el volumen de Antonio Carvajal, con alcances de Omubia. Bien, los contenidos de esta colección, que quizás sean nuestro, digamos, buque insignia, son muy variados. Tenemos narrativa, tenemos aquí el ejemplo de Trenes, de Miguel Arnas, hay poesía, el volumen que mencionaba de Antonio Carvajal, más otro, Orfandad de las Cosas, de Guillermo Pilía. Tenemos ensayos lingüísticos y literarios, que este es precisamente el título de un volumen de José Luis Martínez Dueñas, etcétera, etcétera. Si se repasara el índice de esta colección, si
alguien se molestara en ver el índice, vería que tenemos publicados prácticamente a los autores más reputados de Granada y su provincia, los tenemos en nómina, ¿no? Puedo decir, o quiero decir, puesto que estamos en Motril, que para esa próxima tirada de volúmenes que debería llegar para final de año, pues tenemos una paisana vuestra, Gracia Morales, con la publicación de una obra inédita, representada, pero no editada. O sea, A Paso Lento se llama. Estamos trabajando precisamente ahora en la maquetación de la misma. Y luego pues tendríamos otro poemario. Quiero insistir sobre todo en la variedad de la colección, ¿no? Otro poemario, uno de José Gutiérrez, una recopilación de artículos de Aurora Luque, una obra de carácter biográfico del señor presidente, José Antonio López Nebot, etcétera, ¿no? O sea, poco a poco, con paso quizá pues pausado pero firme, pues vamos siguiendo adelante. Esta colección, Mirto Academia, tiene una especie de hermana pequeñita, ¿no? Que se llama Mirto Joven. Y aquí hemos alcanzado por los 25 volúmenes. Mirto Joven recoge los títulos premiados por el Ayuntamiento de Granada en un certamen anual que recibe el título extraño de Grana Joven y que estamos intentando cambiar. Estamos intentando convencerlos de que lo cambien en las dos modalidades de poesía y narrativa. Eso también es otra, digamos, otra de las colecciones que yo tengo que supervisar personalmente, ¿no? Y luego, pues la última colección que llevamos adelante, la última en llegar, pero que de hermana pequeñita no tiene nada, quizás sería, aunque sea la última en llegar, es la hermana mayor, porque tiene un formato superior, más páginas, o sea, más dedicación hay que dedicarle, es esta Mirto Patrimonio, que es un proyecto que venía desde antiguo, tengo que decir. Es un proyecto que venía fraguándose desde hace mucho tiempo. O sea, realmente nosotros hemos conseguido hacerlo realidad ahora, pero era, o sea, yo ya he escuchado hablar de este Mirto Patrimonio, de este proyecto, antes de incorporarme a la academia. Se lo escuchaba decir a José Gutiérrez, buen amigo mío, ¿no? Bien, como acaba de decir el señor presidente, este Mirto Patrimonio quizás sea, digamos, nuestro desafío mayor como academia, como generadora como motor generador de cultura, ¿no? Porque nuestra obligación es recuperar realmente textos que estén olvidados, que estén inéditos o que se hayan invisibilizado. O sea, tenemos que hacer un trabajo serio de recuperación y de puesta al alcance del lector de obras que no han tenido la suerte que han tenido otras, ¿no? Y ahí estamos. El primer título, Académico Obsequio, pues, ¿verdad? Tenía el guiño, es una especie de declaración de intenciones encubierta. Se recoge el poemario que se publicó, o sea, hemos recuperado el poemario que se publicó con motivo de la boda de Pedro Verdugo de Albornoz con Isabel María de Castilla, ¿sí? Soy malo para estos nombres de aristócratas, y que reúne a los poetas granadinos que daban vida literaria a la Granada de finales del siglo XVII, los que, bueno, nuestros antecesores, ¿no? El estudio preliminar, muy ambicioso, de más de 100 páginas, exhaustivo, profundo, ha corrido a cargo de Inmaculada Osuna, profesora de literatura española de la Universidad Complutense, y creo que, bueno, es como punto de partida para la colección, es muy prometedora, ¿no? Ahora estamos trabajando con, o sea, los siguientes títulos que queremos llevar adelante es un poemario también un poco perdido de Gerardo Rosales, el poema de Yahvé,
y un texto sobre Mariana Pineda. Seguimos moviéndonos en el ámbito granadino, ámbito local, pero no localista. O sea, son obras que merece la pena recuperarse, de verdad. No creo que nos estemos mirando el ombligo demasiado, sino reivindicando un poco lo que se ha hecho, sacarlo a la luz, ponerlo al día, hacerlo accesible, ¿no? Bien, creemos que nuestra obligación como academia es hacer cultura literaria, y creo que nuestras obras, las físicas, las obras que llevamos publicadas, hablan mejor de nosotros que cualquier declaración que hagamos, ¿no? Os invito, pues, no sé, movidos por vuestra curiosidad, que les echéis una ojeada al menos a los últimos en llegar. Nada más. Seguramente habrá algo que merezca la pena. Seguramente habrá algo que satisfaga la curiosidad lectora de más de uno. Por mi parte, muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Miguel Arnas Coronado, tesorero de la Academia de Buenas Letras de Granada, aunque aquí no está como tesorero, sino como autor de uno de los 5 volúmenes, los últimos 5 volúmenes publicados por Mirto Academia. Muy buenas tardes. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos de mis compañeros. Les agradezco a todos ustedes su presencia aquí. Espero que nuestras palabras sean seductoras, y me gustaría que fueran inolvidables, pero eso es muchísimo más difícil. Bien, mi gratitud enorme, inmensa hacia la Academia por haberme publicado no solo sino también la anterior novela, Concierto triste para trío y coro. Y me gusta decir que esta también es una novela, a pesar de que está conformada, como bien ha dicho José Antonio, por 3 narraciones diferentes, que podrían ser algo así como un andante, un adagio y un allegro, organización típica de un concierto barroco. Me gusta llamarle novela no solamente por esa estructura, sino porque tiene una unidad que no se reduce a los trenes, porque todo sucede alrededor de esos trenes, sino porque todo hace referencia a cosas que a mí me ocurrieron. A mí me ocurrieron, pero que yo he tratado de modificar novelísticamente, ficcionalmente, como es de recibo, porque lo contrario sería una cosa que a mí personalmente no me gusta, que es la autobiografía. No creo que yo sea imagen de nada. Voy a leerles un pequeño párrafo de ese adagio que le sucede a un mozo de 15 años. Por lo tanto, no es nada calmo, sino al contrario, con esa edad efervescente, pero es lo que hay. Solíamos veranear en una pensión en Bellver de Cerdaña, pueblecito de un ancho valle pirenaico que separa la sierra del Cadí de lo que ya es de veras Pirineo. Era una pensión modesta donde nos refugiábamos del húmedo calor barcelonés, algunas familias ni potentadas ni humildes. La señora Roseta, la dueña, cocinaba muy bien, cocina casera, lo que se llama cuina casolana. Sabía extraer de escasos medios sustanciosas pitanzas que hacían las delicias de algún goloso y sobre todo de los niños que recalábamos por allí. Digo niños porque hoy un chaval con 15 años de edad, que yo tenía entonces, es más resabiado que mozo de antaño a punto de recibir la cartilla de licenciado militar. Y sin embargo, en aquellos tiempos la infancia se prolongaba hasta más allá de la adolescencia, y esta hasta la mili, donde se decía lo hacían a uno un hombre. Si por tal se entiende saber defenderse, escaquearse, disimular, mentir y agredir.
De modo que en muchos casos, y por supuesto en el mío, se pasaba como deslizados por un tobogán de la adolescencia a la madurez o a una juventud efímera que se escapaba como nieve entre las manos. Y más si los padres de uno eran protectores o pecaban de ingenuidad. Era mi madre la protectora. Protectora por ignorancia y candidez. Mujer de pueblo, jamás salió de él, aunque llevara más de 20 años en Barcelona, donde se había casado con mi padre. Así, le temía incluso a salir a la calle como ratón en casa habitada, temor que me había transmitido no convirtiéndome en un cobarde, sino impidiéndome las salidas como se las impedía a sí misma. Y yo era un hijo sumiso. Ni siquiera me permitía ir al colegio solo, me acompañaba y luego volvía a casa a la carrera, parándose solo en el mercado que le venía de paso, para comprar lo imprescindible. Su hermana, que era más desenvuelta y vivía cerca, nos hacía a menudo la compra. Con 15 años yo ya había acabado el bachillerato, solo hasta cuarto y su reválida, y estaba a punto de iniciar mis estudios profesionales para ponerme a trabajar cuanto antes, casi con seguridad, aquel mismo mes de septiembre, como así sucedió. Por ese motivo mi madre estaba en Unai, cavilando cuánto daño se me podía hacer en aquella remota escuela de formación profesional en la que me iba a matricular para el curso siguiente, o en un taller u oficina lleno de compañeros bromistas y malvados. Sitúo esta narración en el año 64. El país acababa de iniciar su proceso de modernización y enriquecimiento. Para algunos, claro. Como siempre ocurre, el bienestar empieza por las clases poderosas y luego el pueblo, que es aquel grupo de personas que nunca ha mandado ni expectativas de ello, recibe algunas migajas que se agradecen como si fuesen hogazas porque, para quien no ha tenido nunca nada, esas obras son como billetes premiados de lotería. Fuimos mi madre y yo quienes nos encargamos de deshacer las maletas mientras mi padre discutía con la señora Ruseta las condiciones de ese año. Yo colgaba las prendas en los lugares más altos o me encaramaba a una silla para colocar la maleta en el altillo. Fue así como me di cuenta del olvido. Algo se había quedado en casa. Después de 60 años no consigo recordar qué fue. Pienso que no pudo ser un libro de texto, pues la reválida había quedado aprobada y hasta que empecé mis estudios superiores nunca suspendí una asignatura. Curiosamente, esa asignatura suspensa fue el dibujo y he sido profesor de dibujo durante 33 años. No sé yo. Tal vez mi libro de lectura, aunque la solución habría sido rápida y económica, acudir a la biblioteca de Puigcerdá y tomar cualquier otro que me entretuviera hasta volver a casa y reanudar la lectura interrumpida. ¿Acaso fue simplemente algo de ropa? Y es posible que fuera el bañador. Habría tenido un arreglo también rápido y barato comprar otro, pero con sueldos siempre escasos como los que tenía mi padre, y lo digo en plural porque estaba pluriempleado para poder costearse estas vacaciones y las medicinas de una enfermedad que no estaba reconocida en la seguridad social, el asma que yo padecía. Pensar en comprar de nuevo algo que ya se tiene era blasfemia, herejía y pecado mortal, o dicho al estilo suyo, el de mi padre, que era anticlerical, crimen con alevosía. O a lo mejor era algo mucho más prescindible e imprescindible a la vez, los prismáticos, que mi padre había comprado en Andorra durante cierta excursión y de los que tanto nos gustaba a ambos valernos para observar pájaros, porque mamíferos como cabras monteses o sarrios, pues alguno quedaba por aquellos montes, era pura utopía atisbarlos. Ahora pienso que aquel olvido fue una bendición para mi padre, la oportunidad que andaba buscando desde tiempo atrás, oportunidades casi siempre presentadas en forma de azar, porque el humano está condenado a buscar lo que nunca podrá encontrar y a encontrar lo que no busca. Decidió, porque a mi madre no le dio ocasión de hablar, que viajaría yo a Barcelona y volvería el mismo día. Sé que ella estuvo llorando toda esa jornada, temiendo siempre lo peor, y si no lo supe, me lo imaginé, porque las personas tenemos una coherencia interna irrevocable. Lloró hasta que yo al día siguiente me bajé del tren en Puigcerdá a las 12 de la noche, pues allí estaban esperándome con el taxista de Bellver, que los había llevado a la estación con el compromiso de aguardar la llegada del tren y devolvernos a todos a la posada. Eso fue algo en lo que mi padre transigió, porque era hombre inteligente y sabía que si uno se impone en algo, tiene luego que condescender en otra cosa. Además, ir a buscarme a la capital del Valle no me afectaba a mí apenas, sino a ellos. Pues muchas gracias.
Thank